Como ya les han mencionado, el control inadecuado de la presión arterial lleva complicaciones sobre diferentes órganos y sistemas vitales, con los grandes vasos. Cuando hablamos de grandes vasos nos referimos a las principales arterias del cuerpo, como la aorta. Algunas de las arterias del cuello también se consideran vasos principales y las arterias de las piernas. Los riñones, causa y víctima del mal control de la presión arterial, y el mismo sistema nervioso central. No podemos olvidar que los ojos también sufren las graves consecuencias del mal control de la tensión arterial. La hipertensión es uno de múltiples factores de riesgo y el doctor García se los mostró. Y dos factores que yo quiero resaltarles de manera muy importante a ustedes son el colesterol y la diabetes. Juntos, en conjunto con la hipertensión, son fuertes causantes de aparición de enfermedades cardíacas y cardiovasculares. ¿Y qué tipos de enfermedades cardíacas tenemos? Tenemos la hipertrofia del corazón, que es lo primero que le pasa a cualquier paciente con hipertensión arterial. Su corazón, por el estrés que le produce la hipertensión arterial, por el aumento de fuerza que tiene que hacer contra la resistencia que le ofrecen las arterias, se hipertrofia, se engruesa y con el tiempo desarrolla una insuficiencia cardíaca, una falla, una incapacidad para contraerse adecuadamente y mandar la sangre a todo el cuerpo. Más adelante les explico qué significa tener esa insuficiencia cardíaca. Y en el otro extremo, el estrés cardíaco puede llegar a producir una cardiopatía isquémica o coronaria, que se produce por un defecto en las arterias del corazón que impide que la sangre llegue adecuadamente a todas las partes, a todo el tejido cardíaco, y se presenten complicaciones graves como la angina o como el infarto. Hablemos un poquito de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se produce? El corazón está continuamente sometido en el paciente hipertenso a una carga excesiva por el aumento de las presiones arteriales. Las arterias se hipertrofian, se estrechan, y esto hace que ese corazón tenga que aumentar su capacidad de contracción, y la primera respuesta que tiene el corazón es hipertrofiarse, es aumentar el grosor de las paredes de él mismo para poder enviar esa sangre con más fuerza al resto del cuerpo. Eso que está ahí es lo que les acabo de explicar, con aumento del espesor de la pared del ventrículo. Finalmente, esa hipertensión sostenida hace que el paciente, por esa hipertensión sostenida por largo tiempo, hace que el paciente vaya perdiendo la capacidad de contracción y el corazón se empieza a deteriorar, como lo vemos en la gráfica, en el dibujito. Y termina produciéndose una insuficiencia cardíaca, una dilatación de las cavidades del corazón, que hace que el corazón sea incapaz de bombear la sangre y genere complicaciones posteriores. Complicaciones que de pronto es mejor verlas de una manera más gráfica. Este puede ser la radiografía de una persona normal o de una persona con hipertensión arterial, pero que todavía no ha desarrollado hipertrofia cardíaca, ¿sí? O ha desarrollado dilatación cardíaca. Sin embargo, su médico frecuentemente le pedirá por lo menos una vez en el año un electrocardiograma. Esa placa de tórax normal puede ocultar de todas maneras los primeros cambios de una hipertrofia cardíaca que se ven en los electrocardiogramas. Entonces es muy importante que sus médicos hagan monitoreo con frecuencia de algunos paraclínicos, de algunos exámenes de laboratorio y de un electrocardiograma que por lo menos deberíamos solicitar una vez en el año para evaluar el control de la presión arterial, la eficacia de los medicamentos que estamos usando y si ha aparecido o no hipertrofia de las cavidades cardíacas. Con el tiempo el corazón se empieza a dilatar, ahí ven cómo se dilatan las cavidades cardíacas, ¿sí? Se ve la sombra del corazón ligeramente más grande que la anterior, y llega un punto en el cual el corazón es incapaz de bombear la sangre, y esas sombras que ustedes ven alrededor del corazón son la consecuencia final de un corazón que ya no puede bombear adecuadamente la sangre al cuerpo y empieza a quedarse en los pulmones. Entonces el paciente desarrolla una insuficiencia cardíaca, ese corazón dilatado es incapaz de sacar esa sangre afuera de sí mismo y se empieza a quedar en los pulmones, produciéndole una característica de esta enfermedad de la insuficiencia cardíaca complicada, que es el edema pulmonar. La cardiopatía isquémica se puede producir por muchas cosas. En el caso de la hipertensión, el hecho de que el corazón esté hipertrofiado hace difícil que las arterias
puedan llevar la sangre a todos los rincones del músculo cardíaco y hacen que las necesidades de oxígeno no sean adecuadamente suplidas. Sin embargo, aún sin tener en cuenta este aspecto, pudiéramos verlo desde el punto de vista del paciente que tiene otros factores de riesgo, es diabético, tiene colesterol elevado y sus arterias se van tapizando por ese colesterol, se van disminuyendo la luz que hay para que pase la sangre a través de las arterias por acúmulos de colesterol y va haciendo más difícil que pueda llegar a todo el corazón, a todo el tejido cardíaco y se puede producir la isquemia. La hipertensión per se es un factor de riesgo para para cardiopatía isquémica, pero no es un factor de riesgo único. Deben tenerse en cuenta factores de riesgo adicionales, como se los mencionó anteriormente el doctor García, como el tabaco, el colesterol, el sedentarismo y la diabetes. ¿Qué tipos de cardiopatía isquémica tenemos? Tenemos desde lo más sencillo, la angina de pecho, que es ese dolor que el paciente manifiesta como una sensación de presión que le da en el pecho, que en ocasiones se le irradia al cuello y a los brazos, que puede acompañarse de sudor frío, que puede acompañarse de una sensación como de moridera, de debilidad generalizada, que cuando se prolonga en el tiempo, cuando dura demasiado tiempo, produce un infarto agudo de miocardio. Una angina es algo que dura, un dolor que dura aproximadamente 20 minutos. Si el dolor pasa de 20 minutos, podemos estar enfrentándonos ante un infarto. Esto generalmente es una urgencia médica y una persona que tenga un dolor opresivo en el pecho, que se le irradia al cuello o a la espalda, debe consultar inmediatamente al médico y en lo posible debe ir a un servicio de urgencias para que sea estudiado y se averigüe si esta persona está presentando un evento cardíaco del tipo angina de pecho o infarto agudo de miocardio. Puede suceder que la circulación esté alterada por largo tiempo o puede suceder que el paciente tenga infartos y finalmente su corazón se va a dilatar y le va a producir, como hemos visto ya en las diapositivas anteriores, una falla cardíaca como consecuencia de la misma cardiopatía isquémica. Hay diferentes formas de tratar esta complicación. La principal es previniéndola, es manteniendo los niveles de colesterol en niveles normales, es manteniendo la presión arterial en niveles de presión arterial normal o óptima, ¿sí? Pero cuando se presentan las complicaciones ya, cuando se presenta el evento de infarto agudo o la angina lleva a un estudio que demuestra una arteria del corazón enferma, se pueden hacer injertos coronarios o bypass, se pueden hacer angioplastias y en ocasiones es necesaria la colocación de stents. Aquí les muestro un ejemplo, una pequeña obstrucción al paso del medio de contraste en esta angiografía muestra una oclusión muy proximal en una de las arterias principales del corazón que llamamos el tronco común y que da irrigación a dos de las arterias que irrigan prácticamente toda la masa ventricular del lado izquierdo del corazón. Aquí vemos otra obstrucción muy severa en una arteria del corazón como consecuencia de la suma de hipertensión y de los demás factores de riesgo cardiovascular, colesterol, diabetes, sedentarismo, tabaquismo. Este es el ejemplo de cómo se llega a colocar un stent. Aquí vemos el balón que se infla. Generalmente cuando nosotros hacemos o cuando nuestro hemodinamista coloca un stent, lo que ellos hacen es inicialmente introducir un catéter a través de la arteria enferma. Ese catéter tiene un baloncito que se infla y levanta los depósitos de colesterol que se produjeron y una vez dilatado se coloca una especie de resortico dentro de las arterias para mantener esa arteria abierta. Ese resortico es el stent y de esa manera reabrir la arteria, permitir nuevamente el flujo de sangre y evitar que ese corazón a riesgo se infarte o si ocurre un infarto, que el infarto sea mayor y devolverle a ese paciente la salud cardíaca que necesita para seguir viviendo con una buena calidad de vida.